Muy buenas tardes, como siempre es un gusto tenerlos aquí en su programa de www.noticiasaldía.com.mx y como decíamos desde hace algún tiempo, en un día calurosón, decía un buen compañero de trabajo, decía, ¿cómo calurosón? Bueno, pues está muy caluroso y por allá decimos muy calurosón por donde andamos, ¿no? Bueno, pues ya las campañas para, para elegir los candidatos, pues ya empezaron y tenemos mucho gusto de recibir a una gran persona a quien admiramos mucho y que va por el partido Morena para el puesto de síndico. Y me da mucho gusto presentar a Miroslava Arvizo. ¿Qué Muy tal, señor? buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo ¿Qué? estamos? Pues bien, bien, Miroslava, con el gusto de tenerla aquí. Gracias, qué amable. Y qué bueno, ¿cómo va la campaña? Muy contenta, muy contenta. Hemos tenido un recibimiento muy bonito por toda la gente que hemos estado visitando. Sí, así es. Miroslava, pues es una persona que ha estado lejana a esto de las campañas. Ella, su profesión es licenciada en Derecho, Así es, tengo entendido, egresada por la UACH. egresada por la UACH. Así Pues qué es. bueno y nos da mucho gusto. ¿Y ahora por qué entrarle a la política? Miros, platíquenos. Bueno, toda mi vida he sido funcionaria de gobierno, he siempre Sí, estado en el área administrativa. así es, Estuve en obras públicas del Estado, en el Comité Técnico de Obra, en jurídico y en área así de es. asesorías. En esta administración, No, estuve en en la la administración, administración empecé con Patricio Martínez con y Patricia, luego con el licenciado Reyes Baeza así es, y luego con el señor César Duarte. Y luego de así ahí es. estuve en la Secretaría de Educación y estuve en Pensiones Civiles del Estado, también con César Duarte. Ah, qué bueno, pues entonces ya trae algo de experiencia Así en es. cuanto a la administración En cuanto a la pública. administración pública, entonces recibo, cuando salgo de gobierno, meses después recibo una invitación por parte de la coalición Juntos Haremos Historia Así es. para acompañarlos en esta candidatura. Sí, Primera vez que participo como candidata, primera vez que participo en una campaña. qué bueno, Regularmente yo nunca anduve en ningún tipo de así campañas. es. Muy contenta. Es un reto muy bonito, es un reto muy interesante. La intención que nos mueve para llegar aquí es dejar un Chihuahua mejor. Yo soy madre de familia de 2 niños. Ah, qué bueno. Entonces eso es lo que a mí me mueve ahorita, son el motor de mi vida y a través de ellos yo quiero dejar una huella aquí en Chihuahua, pero Sí, no únicamente como Miroslava, sino como una ciudadana. así es. Y bueno, pues está compitiendo por algo difícil, como es la sindicatura, ¿verdad? Así es, Porque a final de cuentas, bueno, pues el lema de ustedes es acabar con la corrupción. Y así es. aquí en este puesto, bueno, pues harían algo de esto, ¿no? Pues no sería algo, sería todo. Sería todo. Realmente el espíritu del puesto de un síndico es cero tolerancia, es acabar con corrupción, básicamente es fiscalizar el actuar del alcalde que se encuentre, ¿no? Así Es es. fiscalizar, pero no únicamente todo lo que serían las cuentas, sino también es llevarlo de la mano en un acompañamiento para que todos los procesos administrativos se realicen bien. Yo aquí pongo en la mesa mi experiencia que me avala. Sí, Cuando estuve en obras públicas, estuvimos en el comité de obra, donde nos tocó precisamente hacer las revisiones a todos los procesos licitatorios en materia de obra. así es. También tengo experiencia en materia de adquisiciones, lo cual nos hace ver cuáles son los puntos flacos que pudiera haber en un proceso de esta naturaleza. Ah, qué caray. Bueno, pues eso es muy interesante porque de alguna manera, bueno, pues ya lleva algo de camino Ya, recorrido. sí, sí, cómo no. Nosotros conocemos todo el proceso que lleva inherente. Existen en las dos materias, tanto en obra como en adquisiciones, Así existen es, tres tipos para llegar a un contrato, que es así es. adjudicación directa, invitación a Ujú, cuando menos 3 personas, así y es. la reina de todas, que es la licitación pública. Ujú, así es. Así es. Bueno, pues nos da mucho gusto. En caso de que también la alcaldía se la llevara el juntos haremos historias, ¿sí? Así es. ¿No? Uh -huh. Se me olvida porque tengo un amigo de hace muchos años que está en Morena y luego como siempre nos peleamos por eso, bueno, no es Ah, no. cierto, pero con mucho cariño Sí, y reconocido, ¿no? En caso de que también ganara eh, Tiscareño. Tiscareño, Sí. ¿no? Sí, por eso el partido o Sí. La misma coalición la en el misma mismo. Sí. coalición. ¿Qué pasaría? Es Porque lo a final mismo. de cuentas
pues siempre, como somos compañeros de partido y además, bueno, pues somos amigos de muchos años y te voy a pasar esto, te voy a pasar esto otro. No, mira, creo yo que cuando existe el concepto de amistad, yo tengo un profundo arraigo en lo que es la amistad. Para mí es un Así, valor. Y la amistad, efectivamente, cuando es una amistad verdadera, yo la traduzco en lo siguiente. Alguien que es tu amigo jamás te va a pedir hacer una cosa indebida. muy bien, muy bien. Entonces, en ese tenor, hicimos un pacto Fernando y yo. Fernando y yo Sí, somos amigos, compañeros de la Facultad de Derecho, así es. y lo que yo le estoy ofreciendo a Fernando es lo mismo que le puedo ofrecer a cualquiera de los contendientes. Llevarle o darle un acompañamiento para que su administración sea buena y eficiente. Yo no únicamente voy a estar señalando y muy pendiente, no. Es llevarle un acompañamiento. Si hay algo mal, por supuesto que se va a hacer Claro. saber Ujú, independientemente quién sea el ujú. funcionario. Funcionario me refiero a los que sean directores de las Así es, áreas, así como al mismo alcalde. así es. Ese es el sentido y ese es lo que yo voy a hacer, lo que yo les ofrezco. Acompañamiento, pero si están mal, voy a hacer las cosas, lo que a mí me señala la ley, ¿no? Hacer el señalamiento. Como debe de ser, ¿no? Así es, Ujú, así es, como totalmente de debe acuerdo ser. en eso. No importa de qué partido seamos. Buscamos, creo que todos los candidatos buscamos el bien común, que es el Chihuahua crezca, que Chihuahua esté bien y acabar con la impunidad y acabar con la corrupción, ¿eh? Definitivamente que sí, y esto sería una de las bases principales, Así ¿verdad? es. Estamos en un puesto que de lograrlo, bueno, precisamente ahí se vería qué tanto queremos acabar con la corrupción. Así es. Los procesos son las materias en tanto adquisiciones como obra, que son las más sensibles, son muy claros, vienen Mm, establecidos perfectamente los procesos. Podemos nosotros contar con la ayuda de órganos de la sociedad civil, que ellos estén pendientes y alerta, pero no significa que estén únicamente en las aperturas. ujú, Ahorita se puso de moda transparentar todos los procesos, sobre sí, todo los de licitaciones públicas, transmitiendo en vivo lo que es el proceso de apertura. Pero eso no me garantiza que no haya un acto oiga, qué de corrupción. interesante, mira. Yo propongo a los candidatos alcaldes que no solamente limiten la transmisión en vivo de la apertura o del fallo adjudicatorio, Así, sino el proceso de revisión, que es donde que es el está. principal, Así es. así es, Necesitamos crear esa conciencia de que estamos transparentando, vamos a hacerlo de todo a todo. así es. Ya una vez que la ciudadanía tenga la certeza, no va a ser necesario hacer tanta faramaya. La ciudadanía teniendo la certeza de que tiene un gobierno honesto, va a fluir todo de una manera maravillosa. Ahorita lo que estamos Pues, solicitando bueno, es que los órganos de la sociedad civil, como cámaras, como asociaciones civiles y demás, estén integrados dentro del gobierno municipal para que ellos tengan la certeza de que las cosas se están haciendo bien o se van a hacer bien. no se van a Esa es la hacer idea que bien. tenemos nosotros. Y es importante porque a final de cuentas, muchos de los servidores públicos, muchos de los candidatos que andan por aquí, llegan y prometen una cosa aquí en el escritorio y salen y es otra totalmente diferente. Y las propuestas por lo general son las mismas, ¿verdad? Así es. Vamos a acabar con la corrupción, vamos a ver lo de la inseguridad y tantas cosas que a final de cuentas pues no se llevan a cabo. Así es, así es. Las propuestas prácticamente de todos los candidatos sí efectivamente vienen siendo las mismas. Lo Mm, que yo ofrezco como mm, síndico es cumplir la ley. O sea, en lo que viene siendo las funciones del síndico está perfectamente delimitada. así. Alguien me hizo una pregunta un día y me dijo, ¿le faltan dientes al síndico? Definitivamente no. Le Definitivamente faltan dientes. dientes al síndico. Yo no, Ujú. por supuesto que no. Lo que hace falta es que el síndico cumpla con las obligaciones que le contempla el Código Municipal. Así es, Nada más. Así definitivamente. es. Con eso cumpliendo como debe ser, porque pues dicen, no me consta, pero dicen que ha habido componendas aun cuando no son del mismo partido, ¿verdad? Ya siendo el mismo partido, bueno, pues No, en mi caso no va a ser así. En yo mi lo, caso vamos a coadyuvar con el alcalde o con quien resulte, alcaldesa, con quien resulte electo por la ah, ciudadanía, para así hacer es, las cosas bien. Yo busco un acompañamiento, insisto mucho, si hay cosas que no están bien hechas, hacer los señalamientos, pero no mediáticos. sí, Yo no estoy de acuerdo en que las cosas se ventilen en los medios. O sea, muy bien que se haga de conocimiento general. así es, Sin embargo, la obligación del síndico es poner la probable falta que se está cometiendo, primero que nada, en el cabildo sí, claro, y luego hacérsela definitivamente. saber a la Auditoría Superior del Estado y si es constitutivo de delito, pues a Fiscalía General. O sea,
de ninguna manera saltearnos lo que viene siendo. Ya una vez que se pongan las denuncias correspondientes o se hagan los señalamientos, entonces sí, darlo a conocer a los medios, pero no dejarlo nada más Porque ante se hacía ustedes. la contraria, al Pues contrario. habitualmente se hace un señalamiento ante los medios, esto se hizo mal, pero ¿dónde está que lo estás haciendo el señalamiento de manera correcta? ¿Dónde se le está dando ese seguimiento a ese señalamiento que tú como síndico estás realizando? Así es, Eso es lo definitivamente. que yo propongo, comenzar el señalamiento donde debe. El señalamiento se debe hacer ante el cabildo. Yo para eso tengo voz o tendría voz como síndico Así en es. el cabildo, hacérselo saber al cuerpo de regidores y al mismo alcalde. Porque al final, antes no se tenía la voz ahí, era un problema fuerte para el síndico precisamente, que no tenía Era voz un en el simple cabildo. observador y ahorita Así tiene es. voz, totalmente de acuerdo con las funciones que se encuentran contempladas dentro de las leyes y los reglamentos correspondientes. Pues qué bueno, pues ya es una ventaja para el síndico, ¿eh? Así es. Por otra parte, bueno, eso de los medios, de alguna manera, bueno, pues sí, sí estaba contemplado. Pero ha habido alianzas, por ejemplo, perdón, tenemos una multimedia que se llama Multimedia Información y Procuración Social, donde tenemos este programa, un programa de radio, un programa el digital Noticias al Día, y con uno de los síndicos hicimos un convenio Así es. y de cualquier manera iban y nos reportaban lo que se estaba haciendo durante la semana, cada 15 días, cada mes, y sí funcionaba, era Claro, muy bueno. mira, es que por obligación nosotros como funcionarios públicos tenemos que hacer un reporte a la ciudadanía. Claro, Tenemos a través de la ley de transparencia que nosotros de manera trimestral se deben estar subiendo todas las acciones que genera el gobierno en sí, cualquiera de sus índoles. No es algo nuevo ni es descubrir el medio, es realizar las cosas. O sea, el así, problema que tenemos ahorita es de que no se están cumpliendo con lo que se establece. Para subir la información a la página de transparencia, al portal de transparencia, se esperan hasta el día último a las 23:45 para empezar a subir la información. sí. Cuando la ley señala que efectivamente tienes que subir información trimestral, pero ¿por qué no lo vas haciendo de forma paulatina como vayas teniendo los contratos? Esa es otra Eso es una pregunta, magnífica eso es idea. una falta de transparencia, pero ya se Así, encuentra contemplada. Existen, como lo que usted menciona, existen algunos otros órganos que están muy pendientes acerca de los contratos. Tenemos observadores, y todo eso es correcto, hay que darle apertura, no tiene por qué haber nada en lo oscuro, no tiene por qué no haber nada. tiene por qué. La apertura, la claridad es lo que debe regir un buen gobierno. Definitivamente. Y se acabó que ya llegué al gobierno y ahora sí me voy a ir con las bolsas llenas. Es lo que hay que Eso, acabar esa es ya, es otra algo ya. cosa. Mira, con mucho respeto para los políticos, yo no soy político. Ujú. Yo soy una persona que está enamorada de las instituciones, me gusta mucho el servicio público. Yo creo que el primer requisito que debería tener cualquier político es que le guste el servicio público, que tenga ese espíritu, Vocación de así es, servicio. así como existe gente que tiene vocación para ser maestro, para ser sacerdote, abogado, como es mi caso, Sí, debe haber una vocación de servicio, claro. porque a final de cuentas nosotros estamos para poder atender al público. Si te enamoras de las instituciones, a partir de ese momento todo debe de fluir. ¿Qué pasa con los políticos? Bueno, llegan a la sindicatura al día siguiente que empiezan su precampaña para algún otro puesto. No hacen, Eso también es no importante. cumplen con cabalidad para lo que les fue conferido de manera constitucional un cargo. Así es. Entonces, creo yo que debe haber una El cierta. famoso chapulineo. Así es, En así fin, es. y Yo luego, sí ahí tengo mucho respeto por mis compañeros y admiro mucho que se dediquen a la política. Me tocó ahorita estar a mí aquí, pero yo sigo absolutamente convencida de que soy una servidora pública por vocación. exactamente. Eso es lo que yo tengo una vocación de servicio. Decía un gran presidente que fue de un país de Sudamérica, al que le Así, guste la plata, que se meta de empresario. así El es, que le guste servir a los demás, bueno, pues que se meta de político, así es, porque ese es su chamba así es, precisamente, es la un, vocación, como bien dice Miroslava. así es. Muy bien, me parece muy bien, son muy atinadas y además no son promesas las que está haciendo Miroslava. Yo la veo con tanta seguridad de decir, se va a hacer esto, Claro, es sin conocimiento y son prometer. ganas de trabajar, es ganas de trabajar, Sí. es ganas de servir, es ganas de dejar un mejor Chihuahua. Qué bueno, cómo me da gusto.
¿Qué más quiere agregar, Miroslava? Bueno, quiero invitar a todos los que nos están viendo ahorita, que acudan a votar este 1 de julio, que acudan y que lo hagan revisando de manera consciente por quién van a votar, a quién le van a dar su voto, que revisen los currículums, que traten de razonar ese voto y que una vez que hagan eso, por favor, vayan, lleven a su familia. Acabemos con el abstencionismo, acabemos con toda esta politiquería que existe. Ya así de una vez comparados, revisan el currículum de Miroslava, que nos favorezcan con su voto. Coalición, juntos haremos historia. Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece muy bien, Miroslava. Y me da mucho gusto recibirla aquí porque no hablamos de propuestas, pero sino lo que vamos a hacer. Así es. Así es. No estoy proponiendo hacer esto y voy a hacer esto. No. Lo que vamos a hacer, aquí lo estoy diciendo ya. Así es. Y me estoy comprometiendo. Eso es. Hay que acabar ya con todos esos políticos que, como bien dice, ¿verdad? Todavía no se terminan de un cargo, ya están viendo la forma de pedir su licencia para el otro cargo, y esto lo hemos visto por muchísimos años. Y estamos de acuerdo con eso, siempre y cuando cumplen de manera cabal con sus funciones. O sea, yo estoy de acuerdo en que puedas aspirar a una reelección o que puedas aspirar a algún otro cargo, pero siempre y cuando sí hayas cumplido con lo que prometiste, siempre y cuando hayas desempeñado tu trabajo como es, que lo hayas hecho de manera consciente y con todo el corazón. Así es. Me parece muy bien, Miroslava. Ojalá nos llegue mucha gente así como Miroslava porque sí la requerimos ya en la función pública, porque ya estamos todos los ciudadanos hartos de todo esto que está pasando, estamos cansados. Pues ojalá que así sea. Y bueno, pues le deseo las mejores de las suertes. Y no se requiere suerte con esa capacidad que tiene, con esa inteligencia, con esa frescura con la que habla Miroslava. Pues yo creo que se van a decidir muchas gentes. Ojalá por Miroslava. Ojalá y así sea. ¿Algo que quiera agregar más? Nada más, que vayan a votar y que lo hagan por una servidora, sí. Por la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PES y PT. Juntos Haremos Historia, Morena, PES y PT. Miroslava Arvizo. Que no se les olvide, por favor, a la hora de votar, un gran candidato. Gracias. Por el frente. No. No. Juntos haremos historia. Es que ya son tantas coaliciones. Sí, somos alrededor de 54 candidatos aquí en el municipio, sin contar los regidores. Bueno, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros y ojalá puedan acudir, porque eso sí les recomendamos por quien quieran votar, pero acudan a las urnas, porque si no acuden a las urnas, bueno, pues vamos a seguir siendo gobernados por los que ya sabemos. Así es. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. No, gracias a usted. Y por aquí nos volveremos a ver. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Gracias. Gracias. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en noticiasdeldia.com.mx. Les recuerdo que estamos transmitiendo por transmisiones Noticias del Día en Facebook. ¿Y qué creen? Ahora sí vino Víctor. Víctor, buenas tardes. ¿Cómo que ahora sí vino? Buenas tardes. Yo siempre estoy al pie del cañón. Sí. Sí, a veces te me pierdes un rato, pero... Pero hay que estar al pie en el programa, en el cañón ya hace muchos años que... Eso dices, bueno, te doy chance a que no digas. Oye, qué buena entrevista con la candidata síndica de Juntos Haremos Historia, es la coalición, ¿no? Ahí está el partido Encuentro Social, está el Partido del Trabajo y está Morena. Morena, ¿cuál es Morena? Sí, Morena, ya sé. Es un partido que últimamente han estado criticando mucho porque no tiene presencia
a nivel nacional en posiciones de gobierno. Es un partido que tiene 3 años que nació y que el candidato de ese partido está liderando con un 52% de las preferencias a la presidencia de la República. Oye, pero hay un periódico a nivel nacional, se llama La Jornada, que dice que prácticamente hay un empate técnico entre Mid y Anaya. Y Andrés Manuel. No, hombre. ¿Tú conoces al periodista Julio Hernández, el astillero? El astillero, no lo conozco, pero me gusta mucho su columna. Sí, es muy buena columna, por cierto. Ajá. Lo escucho por las mañanas en un programa de televisión, escucho sus comentarios, me parece muy acertado y es una persona que está muy documentada. Sí, está muy documentada, definitivamente. Yo recuerdo que cuando empezó Ciro en el nuevo programa que tiene, estaba Julio Astillero, estaba el hermano de Margarita Calderón y estaba Federico Arriola. Sí. Entonces, Arriola es el director de SDP Noticias. Y ese cuate pues es de Andrés Manuel, pero incondicionalmente. SDP Noticias es un medio que surge en el 2006, cuando el primer fraude que le hacen a Andrés Manuel. Y precisamente se llamaba El Sendero del Peje, SDP. El Sendero del Peje. El Sendero del Peje. Qué bueno. Y era una persona que lo dirigía ahí, que se metía a los mítines y hacía transmisiones muy rudimentarias, si tú quieres, pero que fue poco a poco posicionándose en el medio y ya posteriormente generó este medio de informativo que ahora es SDP. SDP. Derivó bueno, pues ese Sendero del Peje en SDP. Qué bueno, ya aprendí algo nuevo Todos el día los de días hoy. se aprende algo nuevo. Te digo que vengan más seguido, Víctor. Después ya tendrás tiempo de tomar vacaciones, ya ahora que te jubiles, si es que acaso te jubilas. Hemos andado trabajando, hemos andado haciendo muchas cosas, la verdad es que sí hay muchas cosas pendientes y sabes que le he dedicado mucho tiempo últimamente a cuestiones familiares. Okay. Uno de mis hijos se acaba de casar qué bueno. y pues anduvimos en eso algún tiempo, pero ya gracias a Dios ya regresan las cosas a su ritmo normal. Y aquí estamos dándole, estamos preparando ahorita, quiero decirte y comentarles a las personas que nos escuchan, porque es una primicia que estamos haciendo. Estamos retomando lo que es el Frente Amplio Social Unitario. Es una organización que aglutina muchas organizaciones. Hablamos del sindicato. Ya existía ese, ¿no? Ya existe desde hace mucho tiempo. Se nació a partir de una organización que era el Frente Auténtico ¿cómo se llamaba aquel? No recuerdo cómo se llamaba esta organización, pero hace muchos años que surgió. Aglutina el sindicato de telefonistas, el sindicato del Monte de Piedad, el sindicato de Conalep, varios sindicatos, inclusive el sindicato de trabajadores del municipio de Chihuahua también está incluido, y organizaciones sociales como la propia Procuraduría Social, el programa de opinión pública, como el Retén Ciudadano, el grupo de Resiste, los maestros de la sección 42, ¿cómo le llaman a esta? Una fracción democrática de la sección 42, y así varias organizaciones. Entonces estamos retomando esto con miras a las elecciones que vienen. Así es. Estamos programando para el 11 de junio, una reunión tanto con los senadores, los candidatos a senadores, como con los candidatos a diputados federales. Con los candidatos, no todavía con los... No, son candidatos, todavía ni siquiera se sabe qué rollo, ¿no? Pero bueno, sabemos que existen, al menos en el Senado, pues hay 3 fuerzas importantes, que es la de el PRI y Nueva Alianza. Creo que aquí el Verde Ecologista va solo, sí, y luego está la de Morena, PT y PES, y luego está, poniéndole nombres, pues es por el PRI va el licenciado Reyes Baeza y Georgina Zapata, son la primera y segunda fórmula. Por Morena va Berta Carabeo y va Cruz Pérez Cuellar, en segunda fórmula, primera y segunda fórmula, Morena, PES y PT, y por el PAN, PRD va Gustavo Madero y Rocío Reza.
Sí. Entonces, ellos más los candidatos a diputados federales de los dos distritos locales, dos distritos federales, pero del ámbito municipal, el distrito 6 y el distrito 8, que son los que competen aquí a la ciudad de Chihuahua. Queremos una reunión con ellos para que las organizaciones afiliadas al Frente Amplio Social Unitario les hagamos llegar cuáles son nuestras inquietudes para que las incluyan en sus propuestas, ¿sí? ¿Qué siente que tiene cada organización y qué necesita cada organización de acuerdo a su desempeño, a su trabajo, que pueda ser reflejada desde el trabajo legislativo, ya sea en el Senado o en el Congreso de la Unión? Qué buena onda. Y está funcionando muy bien. Ya el licenciado Ruiz Baeza, por ejemplo, ya nos dijo estamos puestos. Berta Carabeo y Cruz Pérez Cuellar nos dicen estamos puestos. Gustavo Madero y Rocío Reza nos dicen estamos puestos. Los diputados federales también ya están más o menos en esto. Estamos trabajando en la logística y esperamos el 11 tener esta reunión. Posteriormente el 18 vamos a tener otra reunión, pero ya con candidatos a presidencia municipal y a diputaciones locales. Muy bien. Por los distritos del municipio, que son el 11, 16, 17, 18 y 19. Los distritos que corresponden a este municipio. Y los candidatos a los presidentes municipales, que bueno, pues ya todos sabemos también quiénes son. Es una gran mezcolanza de candidaturas, de partidos, de coaliciones, de cosas que complican mucho la elección. Pero lo que nosotros perseguimos es darle difusión a todo esto para que la gente elija a su candidato, no por el partido ni por la coalición, sino por la persona. Exacto, sino por la persona. Eso es importante. Mucha gente está precisamente viendo esto. Vamos a votar no por el partido o la coalición, sino vamos a votar por nuestro candidato. Así es, y la recomendación que hacemos es, yo, Víctor Medina, vivo en tal domicilio. Mi distrito local es el distrito tal, mi distrito federal es el distrito tal. Los candidatos del distrito local son tales, del distrito federal son tales. Yo voy a votar por este candidato en mi distrito local y por este candidato en mi distrito federal. Así es. Y no meterme en más broncas. A mí no me interesan cuáles son los candidatos del otro distrito que está por allá por otro lado. Me interesan los de mi distrito. Sí, porque mira, actualmente tú le preguntas a algún ciudadano donde vive, oye, ¿cuál es tu candidato? Ni idea tengo, ni de qué partido, ni nada, porque a final de cuentas, pues sí andan visitando y andan yendo a las colonias y todo, pero no se ha hecho una fijación a la ciudadanía de quiénes son precisamente. Así es, te digo, es un verdadero relajo lo que se está planteando. Lo que ya está planteado, pues, lo que ya está en boga, y hay una gran confusión entre la ciudadanía, inclusive hasta en la forma en cómo se va a realizar la votación hay confusión. Sí. Sí, nosotros mismos tenemos confusión a veces sobre cómo a nivel nacional yo escuché una aberración, porque tú lo aclaraste muy bien en un programa anterior sobre la votación, cómo va a ser, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la votación? Decía alguien, un comentarista a nivel nacional, que si tachaban los tres, donde estuviera, por ejemplo, Andrés Manuel, con los partidos, que si los tachan se iba la boleta ya no iba a servir, y tú lo aclaraste muy bien aquí, que no es así, van a agarrar los porcentajes de cada, sí, así es, los cada porcentajes parte. de cada uno. Pero fíjate, hay una cosa que vale la pena ahondar un poquito sobre ella, y es que decíamos, en la boleta, por ejemplo, para presidente de la República, sí, vienen las tres coaliciones, pero separadas por partido. Así es. Por ejemplo, viene el PAN, viene Movimiento Ciudadano y viene el PRD. Y vienen los tres logotipos. Y en los tres logotipos viene el nombre de Anaya. Sí. ¿Sí? Entonces la gente cuando vaya a votar puede votar por uno, por dos o por los tres logotipos. Los tres, no importa. Si el voto va a ser uno para el candidato. Y decíamos que una tercera parte de ese voto se va hacia los partidos. Pero esto es únicamente en las elecciones a diputados locales y federales. No en la presidencia de la República. En la presidencia de la República no pasa nada, simplemente es un voto para el candidato y punto. Y se acabó. Y ahí se acabó. Pero no se va al partido. No se va al partido porque eso se toma en cuenta, por ejemplo, para las plurinominales, en el caso de los senadores y en el caso de los diputados federales y los diputados locales. Sí. Ahí es donde se contabiliza para el partido.
Sí, si yo voto por una coalición, por tres partidos que integran el mismo candidato a diputado local o a diputado federal, entonces sí se contabiliza una tercera parte de ese voto para cada uno. En caso de que sean en los diputados locales y en los federales. Locales, senadores y federales. Y federales. Fíjate que en una de las entrevistas que están haciendo con los representantes de los candidatos, uno de ellos decía, no voten por cualquiera de ellos, voten por porque si no los partidos no van a ganar ni nada. ¿Y qué es lo que estaba tratando de decir? Pues que se votara por el partido que estaban representando, ¿eh? Entonces esto sí está mal. Vamos a repetirlo, Víctor, porque de verdad, o sea, en las elecciones presidenciales se puede votar por un partido, por dos partidos o por tres partidos, siempre y cuando sean del mismo candidato. Sean del mismo candidato. Y es válido. Sí. Es válido, es un voto para el candidato. Ahí no hay vuelta de hoja. Ahí no hay problema, porque ahí como no hay pluris ni nada de eso, entonces por eso es que en el caso de las diputaciones federales, de los senadores, por ese lado sí es, entonces se puede votar. De los candidatos a diputados federales, locales o senadores, ahí sí cuenta el voto para el partido. Exactamente. Para efecto de la repartición de las plurinominales. Por ejemplo, en el caso de los diputados locales, aquí la legislación dice que un partido para poder tener registro local tiene que tener cuando menos el 3% de la votación. Exactamente. Si no pierde su registro. Entonces, a la hora de ir a votar, si se vota por los tres partidos que integran la coalición, se reparte un tercio de voto para cada partido. Que se supone, es el mismo candidato, ¿verdad? Así es. Se reparte un tercio de voto para cada partido. En el caso de retener el registro, sí, se toma un porcentaje. Todos esos votos se acumulan, se suman, ¿sí? Y si tienen que subir arriba del 3% para poder conservar su registro como partido, si no lo pierden. Si pierden su registro, ¿qué pasa? Pues que pierden sus prerrogativas también. Definitivamente. Recordemos que con el 2% antiguamente se obtenía el registro y luego el primer diputado plurinominal. Así es. Y luego con el 7% se obtenía el segundo diputado plurinominal. Y luego con el 10% se obtenía el tercer diputado plurinominal en una ronda, ¿no? Se tomaban de la lista tal y como venían, primeros lugares, segundos lugares, así hasta el número de votos que cada partido alcanzara. Si un partido alcanzaba el 10% de la votación, pues tenía derecho a 3 diputados plurinominales casi. Así es. Ahora, en el caso de que, por ejemplo, ganara un candidato de alguno de los frentes o de México, ¿cómo se llama la coalición? Aun cuando ganara el candidato, puede perder el registro uno, de acuerdo a como lo estás mencionando, puede perder el registro cualquiera de los Imagínate que una coalición que postula un candidato a diputado federal, ¿sí? La gente vote nada más por un partido. El candidato gana. Sí, porque es un voto para el candidato. Exactamente, pero puede ser que algunos de los otros dos partidos, si no reciben votos, pues aguas, porque no se contabilizan para efecto de sus plurinominales y para efecto de su registro también. Qué interesante es esto. Sí. Entonces, de acuerdo a la votación y de alguna manera, ¿cómo diríamos? Son algunos los que están en la lista de plurinominales por cada partido. Sí. ¿Qué porcentaje se requiere, Víctor? La primera ronda es con la legislación anterior decía el 2%. No sé si lo cambiaron o lo dejaron igual, porque la propuesta que había era que se subiera al 3%. Ya, la verdad es que creo que subió al 3%. No me parece que sí subió al 3%. Así es. Pero entonces ya un partido que alcanza el 3% en la votación para diputados locales, automáticamente alcanza una posición plurinominal. Cuando se generan los registros de los candidatos a diputados, se entrega también al INE una lista de las posiciones plurinominales. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto, de cada partido. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando se compila toda la votación y se ubica ya cuánta votación tiene cada partido, entonces se ocurre al primero que está en la lista, en el caso del 2 o del 3%. Así es.
Y si la votación sube hasta más arriba del 7%, entonces después de la primera vuelta, con todos los partidos que alcancen una votación superior al 2 o al 3%, le correspondería el segundo plurinominal. Y así sucesivamente. ¿Ves? Definitivamente. Es importante pues que cada partido pues tenga votación, porque si no... Ahora, esto no se aplica en el caso de las elecciones para presidentes municipales, ni para las sindicaturas, ni para presidente de la República. No hay plurinominal. Y esto de los plurinominales se hizo precisamente para que no se quedaran sin representación los partidos pequeños. Sí, que tuvieran alguna representación dentro. Así es, aquí localmente tenemos 22 distritos electorales. Sí. Y hay un candidato para cada distrito electoral. Así es. Por cada partido o coalición. Así es, esos candidatos van a ser electos por el voto directo. Pero en el Congreso hay 33 diputados. Así es. Entonces, 11 diputados son elegidos por la vía plurinominal. Sí. O por otro sistema que se le denomina el perdedor de mayor porcentaje, que también tiene una posición. ¿Sí? Aquel partido que pierda, pero que obtenga el mayor porcentaje de votación, tiene derecho a un diputado también. Pues, de acuerdo a estos lineamientos se va conformando el Congreso del Estado. En el Congreso de la Unión es muy parecido, pero allá son 500 diputados y tenemos en todo el país 300 distritos electorales. Entonces tenemos 300 candidatos en todo el país, uno por cada distrito electoral, que va a ser electo por la vía del voto directo. Del voto directo, sí. Y de esos 300 diputados, 200 diputados más van a ser electos por el principio de representación proporcional, los plurinominales. Así es. Entonces conforman un total de 500 diputados. Y también se veía para que en un momento dado no hubiera la mayoría en el Congreso que tuviera el jefe del Ejecutivo. Así es, también eso, es darle representación a los partidos pequeños. Así es. Si un partido alcanza el 5% de la votación, pues obviamente su candidato no va a ganar por la vía del voto directo, pero tiene derecho a meter un candidato plurinominal y que tenga una representación. Esa pequeña cantidad de gente que votó por ese partido, ¿sí? Se supone que es representada por ese personaje que va a ocupar una curul. El sistema, la verdad es que está bien diseñado. El problema no es ese, ¿no? El problema es de que, bueno, son demasiados. Si hablamos a nivel federal de 500 diputados, pues son muchos, ¿no? Son muchos, porque además tenemos 128 senadores. Imagínate nada más. ¿Sí? Que también ellos tienen una forma diferente, porque ahí es por circunscripción. ¿Sí? Aquí en Chihuahua, por ejemplo, esta circunscripción, ahorita tenemos cuatro fórmulas. Sí. Sí. La primera, por decirlo de alguna manera, Reyes Baeza y Georgina Zapata son una fórmula. Gustavo Madero y Rocío Reza son otra fórmula. Y Berta Carabeo y Cruz Pérez Cuellar otra fórmula. Y me parece que el Verde Ecologista tiene también una fórmula. Entonces son 4. Obviamente aquí hay uno que va en primera fórmula y otro que va en segunda fórmula dentro de cada una de ellas. El que obtenga la mayor votación va a colocar a los dos. Y por ejemplo, si el PRI obtiene la mayor votación, entran al Senado Reyes Baeza y entra también Georgina Zapata, los dos. Y luego, en caso de que tengan la votación más alta. Sí. Y luego el que ocupe el segundo lugar, ¿sí? Entra nada más el que vaya en primera fórmula. Así es. Por ejemplo, si gana Morena, ¿sí? Entonces ahí entraría nada más Berta Carabeo. Así y Cruz Pérez Cuellar no entra. Así es. Sí, pues, y si ganara el PAN si ganara el PAN, todas, pues se van los dos, Gustavo Madero y Rocío Reza. Y vamos a suponer que el PRI quedara en segundo lugar, entonces entra nada más Reyes Baeza. Y acá en el caso del PAN, si quedaron en segundo lugar, entraría nada más Madero. Sí, así es. Nada más Madero y no entra Rocío. Bueno, pues está bien, ¿no? La votación. Está bien, el problema es que son 2 órganos. Sí. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores tiene 128 senadores, la Cámara de Diputados tiene 500 diputados. Sí.
todo lo que hacen los diputados tienen que pasárselo a los senadores para que lo ratifiquen. Y lo que hacen los senadores tienen que pasárselo a los diputados. Entonces estamos duplicando funciones, pues estamos hablando de 500 más 100, 600 y pico de legisladores, y no necesitamos tantos para los estados que tenemos en la República. Así es nada más. Con 2 diputados que tengamos por estado y un senador por estado, yo creo que estaríamos bastante bien representados. Porque si están duplicando la chamba, como bien lo dices, bueno, pues qué caso tiene tener 2 cámaras. Claro, fíjate, yéndonos al ámbito local, aquí tenemos 33 diputados en el estado de Chihuahua. Yo les preguntaría, ¿cuántos diputados conocen ustedes? Esa es una buena pregunta también. Pues está Blanca Gámez, Miguel Latorre, Cristal Tobar, Jorge Soto, Cristal Tobar. ¿Quién más? Sí, o sea, 8 o 10 diputados mueven el Congreso. El resto ahí están. Ahí están, nomás. Vamos haciendo un análisis, a ver, ¿cuántos diputados suben a tribuna en un periodo legislativo? Hay diputados que no suben una sola vez. Que no presentan una sola iniciativa. Dicen, no, es que sí estamos trabajando porque estamos en la comisión fulanita y en la sutanita y en la manganita y en la paranganita. Trabajamos en comisiones. Bueno, pero no se trata nada más de eso, se trata de meter precisamente iniciativas para lograr un cambio. Claro, la función del diputado es esa. Las comisiones son para análisis, dictamen de las iniciativas que se presentan, la revisión, o sea, de todas las leyes que tenemos, ¿cuántas necesitan modificación? ¿Y qué modificaciones necesitan? Hay muchos temas en donde nosotros decimos, se requiere cambiar la ley para que suceda esto, pero nadie se mete, nadie lo toma, nadie lo aborda. ¿Y cuántos diputados ya en funciones conocen todas estas leyes? No, pues yo creo que pocos. Sí, muchos no conocen ni la Constitución. Les preguntas un artículo determinado de la Constitución, caray. No tengo el dato. No tengo el dato, así es. Ahorita se me escapa porque ya se ha hecho, ya se han visto de que no conocen. Y actualmente están entrando otras gentes y muchas gentes en muchos partidos que ni idea tienen de lo que es legislar, menos de lo que es la Constitución y las leyes y qué es lo que van a hacer. Así es, ese es el problema. El problema. Por eso es que insistimos, Víctor, deben ser muchos menos legisladores, muchos menos diputados y muchos menos senadores. E inclusive prescindir de una de las 2 cámaras, porque al final de cuentas, como bien lo dices tú, pues se está duplicando la chamba. No, con una cámara que tuviéramos. Con una cámara, como en otros países, la Cámara de Representantes y se acabó. Son los que aprueban y lo que dicen, nos están mandando. Don Víctor L. Cruz, un saludo. Gerardo Cortinas Murra. ¿Cómo está mi querido Gerardo Cortinas? Licenciado, ¿cómo andamos? Ya estuvo con esa bronca, mi licenciado. Ojalá ya haya salido de ahí. Tuvo un problema bastante fuerte, licenciado Cortinas Murra, con ese desalojo que parece ser que ya Daniel Bernal, Mercedes Soto también. Hola, doña Mercedes, qué gusto saludarla. Saludos, doña Meche. Así es. Julio César Soto, y le mandan saludos también a Miroslava, que se acaba de ir, y son algunos saludos que nos envían. ¿Perdón? Éxito, Miros. Pues así es la situación, Víctor. Vemos que de alguna manera, bueno, pues ya se está acomodando esto. Te comentaba de la encuesta esa, sin embargo, bueno, pues en todas sigue adelante, ya sabes quién, ¿verdad? Sí, al final de cuentas, que como dicen todos, pues la encuesta final es precisamente el día de las votaciones. La encuesta final, la encuesta determinante es la del 1 de julio. Así es. Ahí es donde se deciden las cosas. Lo demás son fotografías de un momento, ¿sí? Y que varían mucho de acuerdo a muchas condiciones, muchas características, en qué momento se hace la encuesta, a quién se encuesta, cuántas personas se encuesta, de qué manera se formulan las preguntas, quién manda a hacer las encuestas, sectores, quién manda a hacer las encuestas, quién paga las encuestas. Además, todos esos factores influyen, eso no tiene vuelta de hoja. Así es. ¿Sí? Pero cuando tú ves que todas las cajas encuestadoras dan una preferencia, ¿sí?,
pues quiere decir que algo hay ahí. Algo está pasando. No en el porcentaje que da la más alta o la más baja, pero existe una tendencia. Y esa tendencia pues es la que refleja Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién es ese cuate? Bueno, después me dice. El famoso peje. El famoso peje. Comentábamos el otro día el licenciado Ramón Esparza y tu servidor, que por ejemplo tú decir, lo voy al peje. Bueno, pues de toda la vida, desde que estaba en el PRD y todo eso, siempre has estado de parte de él. Pero hay gente que ahora hasta se desgarra las vestiduras por el peje, hermanos, viendo lo que han estado en otros partidos políticos en las mismas condiciones. No, mira, nosotros tenemos muy claros una cosa. Sí. El problema de México, el gran problema de México, no son los gobernantes, es el sistema. Es el sistema, sí, definitivamente. Ahorita precisamente estaba viendo un video que me manda Roberto Cázares, le agradezco que me lo haya mandado porque está muy interesante, en donde se habla precisamente de los gobernadores que entraron en funciones o que estuvieron cuando entró Enrique Peña Nieto al poder. Así es. 50 y tantos funcionarios. Y, bueno, pues hablamos de 32 gobernadores en los estados. Y luego hace una relación de aquellos gobernadores que tienen problemas con la justicia. Así es. 14 gobernadores, ¿sí? Del PRI y del PAN, de los dos. Sí, de los dos. Bueno, se refleja más en el PRI porque tenía más gobernadores que todos. Y estoy seguro que de Morena no, porque no hay ninguno. Así es. Pero el día que haya de Morena va a ser la misma. No, pues estamos viendo en la Ciudad de México, claro, las delegaciones que maneja Morena traen problemas muy fuertes, muy graves. Los cuestionamientos que se hacen a López Obrador sobre esta señora Néstora Salgado, sobre Napoleón Gómez Urrutia, sobre Romo inclusive, sobre tanta gente, a lo mejor son muy válidos, pero bueno, así está el sistema. Esas son las herramientas, esos son los enseres de juego, eso es lo que tenemos en la mesa, y con esto tenemos que jugar. Entonces, pensar que cuando llegue Andrés Manuel, en ese momento la cosa va a cambiar, es una quimera. Sí, no va a cambiar, no va a pasar nada. Y fíjese que él lo está diciendo. Ahí se puede iniciar un cambio que va a llevar, a lo mejor nosotros ya ni lo llegamos a ver, porque también el cambio involucra un cambio de mentalidad. Sí, y nosotros no estamos ya capacitados para un cambio. No, porque de acuerdo al sistema en el que hemos vivido, pues al final de cuentas la corrupción no es nada más el gobierno. Así es. La misma sociedad civil, todo el mundo estamos involucrados en un momento dado en la corrupción, porque no es nada más desviar el dinero del gobierno, sino dar dinero para que te arreglen un trámite o para que no te levanten una multa, para que te dejen ir. Claro, todo eso es la corrupción. El ejemplo más claro lo tenemos aquí con Javier Corral. Trae una lucha encarnizada contra la corrupción y la impunidad. Sí. Pero sus principales ejemplos de corrupción y de impunidad andan libres. César Duarte y Jaime Herrera. Es correcto. Y César Duarte porque no lo han podido agarrar, porque tiene 14 o 15 procesos abiertos en su contra. Y Jaime Herrera porque no lo han podido procesar, no le han hecho nada. Absolutamente nada. Y era la mano derecha de César Duarte. Pues era el que movía los billetes, precisamente. Eso es impunidad. ¿Por qué lo protegen? Porque tiene elementos que llevan a César Duarte a la cárcel. Por eso lo protegen. O sea, eso le da derecho, pues. Sí. Eso es una falla del sistema. El famoso testigo protegido. Porque es un testigo protegido. ¿Sí? Exactamente. Esa es una falla del sistema. Una falla del Entonces, sistema. ¿cómo se puede predicar un combate a la corrupción y a la impunidad cuando estás haciendo uso de la corrupción y de la impunidad para ejecutar acciones contra la corrupción y la impunidad? Pues es ilógico, ¿no? Es ilógico. Es ilógico. Y así está sucediendo. Y es que es la única manera de hacerla. No hay otra. Así es. Porque el sistema así está. Oye, y la dirigente del partido al que tú perteneces o al que tú quieres, Jacob, se le fueron los... de todos. Oye, se le fueron los pies gafeo, ¿no? Yo creo que sí, pues es que al calor también de las entrevistas y de la pasión y de todo eso, sí se le fueron las pies al decir que
era un perseguido político, ¿no? Sí, que era un y luego lo agarra Cruz Pérez Cuellar aquí y que dice, no, ese no es un perseguido político, ese es un delincuente. Porque pues sustrajo dinero del erario, ¿no? De todos y se lo robó, y eso es un delito. Los desvió cuando menos, pues, porque Así todavía es. no se le ha juzgado completamente por este delito. Se sabe que los desvió, bueno, pero todavía no. Pero de eso es ser un perseguido político, pues no tiene. Lo que pasa es que fíjate que sí se da esa percepción, porque aquí hay un juzgado federal, sí. Está en Juárez, en Ceferezo. Así es. ¿Cuántos reos federales crees que haya ahí? No tengo idea. ¿Cuántos está reclamando la federación? La federación está reclamando nomás estos 3, ¿no? Nomás estos de los juzgados, de los cerezos locales. Sí. ¿Sí? Que se quiere llevar a un ceferezo, está reclamando 3, a Tarina, Villegas y a Gutiérrez. Y a la Coneja. La Coneja. O sea, esos 3 los quiere. ¿Por qué los quiere? Porque tienen información valiosa. Eso es ser un perseguido político. Por eso Corral los tiene ahí. Y ahí sí se ha fajado y hay que reconocerle a Javier Hay que reconocerle que se ha fajado, sí. y que no los ha soltado. Exacto. Pero ahí ya no es tanto una situación de la comisión de un delito, ¿sí? Sino es una situación de impunidad y de corrupción. Porque el gobierno federal los quiere para que no hablen, para que no suelten la sopa. Porque si sueltan la sopa, a lo mejor Mario Fabio Beltrones o hasta el mismo presidente Peña Nieto, una vez que salga del poder y que deje de tener fuero, va a tener broncas con la justicia. Claro, porque es mucha la insistencia. Y Ochoa también, el exdirigente del PRI. Y bueno, todos aquellos que estuvieron involucrados en este manejo de recursos de millones de pesos. ¿Sí? Que ya se comprobó, por ejemplo, que parte de ese dinero que salió de ahí, de esa malversación de fondos, fue a dar a los bolsillos de nuestro amigo, el exdirigente de Convergencia y de Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes Ramírez. ¿Sí? 2.400.000 pesos que salieron de ahí, de esa lana, ¿no? Que llegaron al bolsillo de él. Y eso ya es algo comprobado porque ya está juzgado, ya está sentenciado y anda libre. Es correcto. Entonces digo, las cosas como que no están caminando correctamente bien. Sí, ya mucho tiempo, y sí, el cambio es urgente. Se requiere, o como dijeron en unas entrevistas, bueno, porque le decían que López Obrador quiere regresar quiere un cambio al pasado, quiere regresar, y de alguna manera se defendió la Polensky, ¿verdad? Sin embargo, también mencionó, pues la reversa también es un cambio. La reversa también es un cambio, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Bueno, oye, Víctor, fíjate que mataron otro periodista y eso sí ya es preocupante, man. En Tamaulipas. Sí, hombre, y lo asesinaron con saña, man, el periodista Héctor González, que era corresponsal del Excelsior y Grupo Imagen. Pero pues, realmente ya son muchos los periodistas que han asesinado en estos últimos meses y no se aclara absolutamente nada. Es terrible lo que le sucedió a Héctor González, ¿no? Sí. Parece ser que fue a pedradas como lo mataron. Sí, hombre, fue con mucha saña. Con mucha saña. Y pues no se vale, ¿verdad? No se vale. Bueno, sus últimos reportajes eran en el sentido de que habían decomisado un cargamento de heroína, de marihuana, que habían aprendido a varios sujetos de cárteles allá de Tamaulipas. Era un periodista que se metía mucho con el asunto de la seguridad. Así es. Y no sé, pero en la mañana que yo estaba viendo las notas, todavía no había un aparente móvil del asesinato, ¿no? No, pero va por ese rumbo, porque pero al final de cuentas su labor periodística. Sí pisó callos, ¿no? Sí, claro, su labor periodística, como en el caso de Javier Valdés, como en el caso de Miroslava Bridge. Miroslava Bridge, que no se ha aclarado absolutamente. Que no se han aclarado, no se han aclarado, pues de ninguno, nunca se ha dicho de los últimos periodistas que
que han asesinado, no se ha dicho. Sí, es lamentable, por es esto. lamentable. Creo que hubo otro asesinato de una periodista, no sé si en el estado de Veracruz o en Guerrero, Sí. también, pero se está haciendo muy repetitivo, pues. Sí, ya es preocupante. Es muy preocupante, porque además no es una cuestión nada más para los periodistas. Aparte de que la labor que se desarrolla es muy peligrosa, sí. También los candidatos, muchos candidatos lo están sufriendo. Así es. Hay ya una gran cantidad, son más de 50 candidatos o presuntos candidatos que han sufrido los embates del crimen organizado. Así en es. todo el país, en todo el país es una situación alarmante y es una de las cosas que preocupan en esta elección que viene. Todavía estamos a 30 días, 31 días de la elección, 27 días del fin, pues, del proceso electoral, porque luego ya siguen 3 días de reflexión, donde ya los candidatos pueden dejar de trabajar, de hacer proselitismo y dar tiempo a la reflexión. Pero estos 27 días son candela pura. Sí, definitivamente. Está muy peligrosa la situación. ¿Y qué va a pasar el día de la elección si no se toman las providencias adecuadas? En dos sentidos que hemos comentado. Uno de ellos, el sentido de la información sobre cómo se va a sufragar, y otro de ellos es la seguridad que se debe tener para que los elecciones se lleven a cabo en paz. En paz, que va a ser un problema fuerte. De cualquier manera no tiene los elementos suficientes como para abarcar todas las casillas de toda la República. Y vemos que inseguridad ha aumentado, pero tan solo aquí en el estado de Chihuahua se van a instalar un poco más de 1,500 casillas. Imagínate, para tener control sobre esas 1,500 casillas, no las de aquí de la ciudad de Chihuahua, no, las de allá de Morelos, de Batopilas, de General Trías, de Huachochi, de Madera, de Nuevo Gómez Farías, Las Varas, todo eso. Zonas graves de conflicto. Y muy graves, sí. Está complicado el asunto. Complicado, ya ves eso de la mina que está la mina de Dolores, que está ahorita cerrando operaciones. Cerrando operaciones precisamente por la inseguridad. Por el trabajo del crimen organizado, no hay de otra, ¿no? Por eso están diciendo, se tratan de lavar las manos y decir, no, es que no se trata de que el crimen organizado está atacando a los trabajadores de la empresa, está atacando a los proveedores. Pues carajo. Pero están atacando definitivamente. Están atacando la mina de una o de otra manera, ¿no? Así es. Es una empresa que tiene que tener libertad de movimiento, sobre todo en esa zona. Es una zona intrincada, es una zona de sierra. Así es. Que necesita a Chaleco tener una serie de medidas de seguridad. Y que están acabando allá con toda, allá ya no se puede hablar de agricultura, de ganadería y todo eso, porque han acabado con todo. En todos los sectores, ¿verdad? Mira, vamos a mandarle un saludo a don Leopoldo González. Saludos, licenciado. Pulito, un saludo. Y nos están viendo allá en Estados Unidos, Marcia Prieto Ruiz. Qué gusto que nos estés viendo desde allá. Marcia, un beso. Fernando Villarreal, un saludo, Fernando, también. Con mucho. Hace mucho que no coincidimos por ahí, que no nos vemos. Fernando Villarreal fue director de Atención Ciudadana. Sí. Estaba Marco Adán Quesada. Fernando compañero también de Tiscareño, que anda ahorita muy metido con la candidatura a la presidencia municipal. Y parece que va bien, ¿verdad? Va bien, su candidatura va caminando bien. Sí. No creo que alcance a Maru Campos. No la alcanza. Maru Campos ya despegó mucho. Sí, va muy adelante la Maru. Muy adelante. Ha sido difícil, muy buena la pero está haciendo muy buen trabajo Fernando Tiscareño. La verdad también. Es que sí. Bueno, pues esperamos. A ver, se nos acabó el tiempo, Víctor. Ni hablar, don Héctor. La semana que entra continuamos. Va a estar por aquí una personita también que ha estado en varias ocasiones y que tiene mucho trabajo legislativo. Cristal Tobar. Sí, es una de las más chambeadoras, es a la que se le ve en tribuna y se le tiene propuestas interesantes, pero además tiene acciones interesantes que han prosperado y que no han prosperado, que se han quedado en la mesa porque los legisladores no les han dado salida, pero que han sido
interesantes propuestas. Así es. Vamos a platicar con ella la semana próxima. Pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros aquí en Noticias al Día, y por Facebook, en transmisiones Noticias al Día, y también nos puede ver por Red Producciones. Les agradecemos mucho. Por aquí nos vemos el próximo miércoles. Por favor, cuídense mucho. Buenas tardes.